Así que yo quiero, teniendo como base eso, hoy quiero hablarles de 8 razones para no prosperar en el tiempo que viene, en los proyectos, en las metas, en los objetivos que tengamos, no solamente como familia o como individuo, sino aún como iglesia. ¿Sí? Cuando voy a la Biblia me doy cuenta que hay un montón de cosas, yo elegí solamente 8 en esta ocasión, pero hay muchas más quizás. Y algunas se van a dar cuenta que están englobadas en algunas de las que mencioné, de las que les voy a mencionar. ¿Estamos? Sí, primera razón para no prosperar en el tiempo que viene. Amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10. La primera razón que vos y yo podemos llegar a tener para no prosperar es amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10 habla, dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjense que sigue diciendo, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males no dice que es el dinero, dice que es el amor al dinero. ¿Sí? No dice que sea el dinero porque si no ninguno de nosotros podría manejar dinero. Lo que la Biblia nos dice que es el amor al dinero, lo que hace que no prosperemos, opera en contra nuestra eso. Y nos da la razón. Dice, algunos se extraviaron de la fe. ¿Por qué? Porque cuando vos amás, donde vos amás pones tu corazón. Y puede llegar a convertirse eso en un ídolo. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida. No necesariamente tenés que prenderle velas a un santo o a cualquier otro santito, gauchito, quien sea, por más gauchito que sea, es idolatría. Ahora, si vos, en lugar de poner, no sé, un santo, ponés el dinero en este caso, eso se transforma en un ídolo y hoy eso está ocupando el lugar de Dios y eso no te va a dejar prosperar en el tiempo que viene. Te va a generar un conflicto. El problema se produce entonces cuando se comienza a amar el dinero. ¿Por qué? Porque eso lleva a la codicia. Y la codicia al extravío de la fe, o en la fe. Lentamente el amor al dinero se va apoderando del corazón y todo aquello que tenga control de nuestro corazón va a tener el gobierno de nuestra vida. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado con eso. Codicia es ansia, afán o deseo excesivo de poseer, especialmente dinero o riqueza. Entonces, Mateo 6:24 dice, vamos a usar muchos textos porque yo quiero dejarles recontraafirmado esto para que después, en todo caso, puedan volver a escuchar el mensaje. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? Amor al dinero entonces nos lleva a la codicia nos convierte en esclavos, en siervos de las riquezas. Nosotros, cuando nos tornamos codiciosos, no es que manejamos nosotros nuestra relación con el dinero, hay algo que el dinero ya está ejerciendo en nosotros. Por eso la codicia, por eso el deseo de querer cada vez más. La codicia convierte a la persona en egoísta, en tacaña, el famoso codito, ¿sí? Puede ver la persona codiciosa algún tipo de necesidad, pero no va a soltar la mano para dar ni aunque lo estés amenazando de muerte. ¿Por qué? Porque la codicia, el deseo de tener cada vez más, la convierte finalmente en una persona egoísta. Por eso no suelta, no le cuesta dar. Cuando vos le decís, che, vamos a hacer tal cosa, es como que le cuesta, a la persona codiciosa le cuesta porque lo que quiere es tener más y más. Codicia es querer las cosas equivocadas, querer las cosas correctas por razones equivocadas, ¿sí? Todo eso es codicia. Traje como 200 hojas para leerles, así que querer las cosas correctas en el momento equivocado, eso es codicia. Querer las cosas correctas pero en cantidad errónea, eso también es codicia. La codicia entonces es romper un mandato divino. La Biblia, dijimos recién,
nos advierte acerca del no codiciar. No codiciarás. Y además añade algo que recién te mencioné, lo del prójimo. ¿Sí? No codicies, no codicies. Lo grave realmente de la codicia es que puede llevarnos puede llevar a cualquier persona a la ilegalidad y a la inmoralidad. Por codiciar a alguien que ya tenía dueño, alguien se extravió de la fe, alguien se perdió. Por codiciar algo que es de otro, hay mucha gente que se pierde. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Termina siendo una fuente de un posible pecado. Vamos a suponer que la codicia no lo fuera. Perfecto. Pero te está empujando hacia el pecado. La codicia es como esa puerta que se abre, ¿sí?, a un montón de posibilidades, pero termina transformándose en un pecado. ¿Estamos? En algún momento vamos a desarrollar mucho más esto de la codicia. Pero es importante que entendamos que la tentación hacia la codicia no es pecado. El problema es cuando yo cedo a la tentación. Ahí es cuando se produce finalmente el pecado. Y el pecado siempre da a luz, ¿qué cosa? Muerte. ¿Sí? Bien, dijimos, primera cosa entonces es el amor al dinero. El amor al dinero es una razón para que nosotros no prosperemos. En segundo lugar, vamos a hablar de la pereza. Esto no solamente tiene que ver con nosotros, porque a veces pensamos, bueno, pero yo no tengo esto. Sí, pero a lo mejor lo tenés en relación hacia la iglesia, o hacia tu pareja, tu matrimonio, o hacia tu familia. Entonces, todo eso, todos esos ámbitos donde nos movemos, si nosotros desarrollamos alguna de estas cosas, ese lugar donde lo estamos desarrollando no va a prosperar. ¿Sí? Si alguna de estas características, de estas 8 razones que yo voy a enumerarles, está en algún ámbito, ese ámbito no va a prosperar. Sea el ámbito que sea. Digo esto porque quizá haya ámbitos en los que nos resulte más fácil movernos. Entonces tenemos que saber que si yo quiero ver que todo lo que involucra mi vida sea bendecido y prosperado por Dios, yo tengo que evitar estas cosas. ¿Sí? ¿Estamos? Primera razón entonces, amor al dinero. La segunda, pereza. La pereza es la madre de la... Empieza con P también. Pobreza. La pereza es la madre de la pobreza. Mirá lo que dice Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. Dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma del perezoso, el alma es donde están las emociones y la voluntad nuestra. ¿Sí? En el alma están tus emociones y está tu voluntad, por eso habla del alma. Generalmente la persona perezosa es muy almática. Es la persona que te dice, a mí me gustaría que la iglesia crezca, pero no evangeliza. A mí me gustaría que esto suceda, pero no hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque hay pereza. Hay pereza. ¿Sí? Entonces el alma del perezoso vive deseando. A mí me gustaría que el mundo cambie, pero no hace nada para que el mundo cambie. A mí me gustaría que la ciudad sea diferente, pero no hace nada por la ciudad. Entonces tenemos que saber que cuando nos movemos en ese nivel del alma vamos a estar todo el tiempo así. ¿Por qué razón? Porque hoy te sentís bien, lo haces. Mañana te sentís mal y no lo haces. Porque en el alma están las emociones. Por eso una buena vida cristiana, está primero el espíritu, después viene el alma controlada por el espíritu y después viene la parte física. Si el espíritu está sano, todo lo demás está bien, aunque físicamente estés mal. Vos podés tener una dolencia física, pero si tu espíritu está sano, vos estás bien. Esto es así. ¿Por qué razón? Porque es el espíritu lo que le da vida al ser humano, no es el alma.
Entonces nosotros tenemos que aprender que cuando nos movemos en el nivel del alma, vamos a ir y vamos a venir. Hoy vamos a querer ganar, no sé, o hacer un montón de cosas y mañana no vamos a tener ganas. ¿Por qué? Porque el alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Sí? Pero el alma de los diligentes, dice, será prosperada. ¿Estamos? Vamos a Proverbios 24, 30, 31. Proverbios 24, 30 y 31. Fíjense lo que dice. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto ya su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Sí? O sea, el tipo tenía un campo, tenía una viña y estaba todo arruinado. ¿Por qué razón? Por pereza. Vos fijate que la mayoría de las personas que viven muchas veces reclamando un montón de cosas tienen recursos. Incluida la gente que vive en niveles de pobreza bajísimos, tienen recursos. Lo que pasa es que está la pereza de por medio. Habla de un tipo que tenía pereza y habla de un hombre que tenía una viña, dice que era falto de entendimiento. Recursos tenía, pero estaba todo arruinado. Le habían crecido todo tipo de malezas. Estaba haciendo una cosa. Tenía recursos, ¿sí o no? Ahora, fíjate que incluida la cerca estaba, dice, destruida. Todo estaba arruinado. La pereza es la madre de la pobreza. Cuando vos veas a una persona pobre, no digas, ay, bueno, es que nunca tuvo una oportunidad. Mentira. Eso es mentira. Porque la Biblia a mí me enseña, dice Eclesiastés, tiempo y ocasión acontecen a todos. Es decir, esa persona en algún momento de su vida tuvo la oportunidad de cambiar su condición. Tuvo. Algo le pasó. Por pereza no quiso hacer lo que tenía que hacer. Entonces está todo abandonado. La condición de lo que tenía era tal cual la condición de su alma. Guarda con esto. Guarda, porque muchas veces lo que vivimos es una condición de nuestra alma. Mucho cuidado con eso. Por eso le estaba hablando recién de lo que es el alma. El alma fluctúa. El alma te va a decir hoy, te sentís bien, capaz que la Argentina y a las 5 de la tarde estás exultante y mañana no podés con tu alma. Y entonces no vas a tener ganas. Y eso es un peligro. ¿Sí? Mucho cuidado con cómo permitimos que nuestra alma incida en las cuestiones importantes de la vida. Vamos a Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. Dice, la segunda parte. ¿Cómo dice? A ver. No perezosos. Claro, y antes. En lo que quiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Ahí, la primera parte, yo pensé en la parte final. En lo que requiere diligencia, no perezoso. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Fíjate cómo la Biblia contrapone una condición con la otra todo el tiempo. ¿Sí? Hay cosas en nuestra vida que requieren diligencia. Y si nosotros las vamos pateando para adelante, va a pasar lo del hombre de falta de entendimiento. ¿Sí? No es que el diablo metió la cola, no es que tuve mala suerte, no. Es que algo falló. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Nuestra vida espiritual, por ejemplo, requiere diligencia, ¿sí o no? Entonces no podemos ser perezosos ahí. Porque no hay prosperidad verdadera en nuestra vida
si descuidamos nuestra vida espiritual. Y el 2023 va a ser diferente en la medida que nosotros entendamos esto. No es una cuestión de calendario, es una cuestión de nuestra vida, de nuestra actitud frente a las cosas importantes de la vida. ¿Sí? ¿Amén? En lo que requiere diligencia, vos evaluás, a ver, ¿qué cosas este año yo no le presté atención que requerían diligencia? Bueno, el año que viene, a partir de hoy, tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Entonces, vamos a alejar la pereza de nuestra vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo lo que Dios nos ha confiado y lo que nos vaya a confiar, van a estar siempre bien. Va a estar siempre bien. Porque la pereza es lo que hace que muchas cosas buenas de Dios en nuestra vida se terminen arruinando. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que prestar atención. Pereza significa falta de ganas de trabajar o de hacer cosas y debilidad o lentitud en el movimiento. ¿Conocés gente lenta? ¿Has conocido gente lenta que vos decís, oh, una pachorra tiene? Vamos a hacer esto y vos le ponés toda la pila y sí, vamos. Para mover una pierna hay que pedir permiso y vos sentís que se te va el día, que se te van las horas. ¿Cómo no le encuentras valor a la vida? Claro, está en una condición almática donde su alma está gobernada por la pereza. Entonces, por esa razón no avanza, por esa razón no crece. Eso puede pasar con nuestra vida espiritual también. Cuando nos acostumbramos a depender de otros, ¿no? A depender de que alguien me ore, a depender de que alguien me dé una palabrita. El otro día alguien nos decía, no, los pancitos de vida, no agarre más los pancitos de vida, agarre la panadería completa. No, porque llaman todavía hay cosas así en las radios cristianas. No, llamé para pedir un pancito de vida. Gente que no quiere crecer. Entonces llama a la radio, me daría un pancito de vida, me leería el pancito de vida. Entonces, viste, como nosotros no vamos a los brujos, pero sí tenemos los pancitos de vida. Entonces, al azar, y capaz que el otro está en pecado, y dice el Señor que Él te va a bendecir porque cosas que tenemos que quitar de nuestra vida. Significa también falta de disposición para realizar determinadas tareas que suele ir ligada a la falta de motivación. Hay que ver también en la vida de la persona que lucha con la pereza, si acaso no le está faltando motivación. Puede ser que esté desmotivada, puede ser que no le encuentre sentido a la vida, entonces dice, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a invertir tanto tiempo? No me importa. Ustedes deben saber y deben conocer gente que tiene recursos al rolete y los tiene abandonados. Puede decir, lo que daría yo por tener esto. No codiciando, ¿no? Sino diciendo, bueno, a ver qué haría yo, qué podría hacer yo con esto. Bueno, esa gente quizás le falta motivación. Por eso tiene abandonado un montón de cosas. Propiedades, tiene abandonadas relaciones, tiene abandonadas un montón de cosas. Esto no lo situemos solamente en un área de la vida, es para toda la vida. Pero el perezoso muchas veces tiene falta de motivación. La persona perezosa es alguien que no le da valor a lo que tiene y por eso lo pierde. Por eso lo pierde. Tiene tal vez mucho, pero lentamente lo va perdiendo todo, producto de la pereza. La pereza conduce a la ruina, a la miseria y a la pobreza. No reprendamos al diablo. Pensemos, a ver, ¿no será que hay pereza? ¿No será que estoy siendo medio fiaca? ¿Está bien estar cansado? Sí, ayer hablamos del cansancio, es lógico. Pero si todos los días eso se repite, entonces hay un problema grave. ¿Sí? ¿Está bien? Si eso se repite, ya es peligroso, entonces tenemos que estar atentos ahí. Es lógico que si vos venís de una semana intensa, estés cansado. Bueno, hay que discernir que lo que se necesita es descanso. Pero si todos los días, no, bueno, hoy no, no, bueno, hoy no, no, bueno, hoy no, entonces ya hay un problema, falta motivación. Falta motivación. Motivación significa motivos para la acción. Y eso es lo que mucha gente lamentablemente no tiene. No le encuentran motivos a la vida para accionar. No, ¿para qué lo voy a hacer? Y a veces caemos en eso, ¿no? Si nadie lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Bueno,
Ese es un pensamiento incorrecto. Nadie es pobre por falta de recursos, sino por falta de una actitud correcta. Nadie es pobre porque le falten recursos. Está bien que nosotros sintamos compasión, sí, pero tenemos que saber que ellos tienen que cambiar la actitud, porque si no van a permanecer en esa condición toda su vida. El texto de Proverbios 13 menciona que el perezoso vive deseando, pero no logra alcanzar nada porque no tiene la disposición para la acción. Familias se destruyen por la pereza, matrimonios se arruinan por pereza, ministerios van a la quiebra por parte o porque abrazan la pereza. Ministerios que se arruinan, que podrían ser buenos. Y acá en esto yo quiero hacer énfasis. El año que viene vos tenés que asumir un mayor compromiso. Ya no podemos, ninguno de nosotros puede estar en el mismo nivel que estuvo este año. Tiene que haber un crecimiento. Tiene que haber un desafío mayor. Tiene que haber una determinación de decir, Señor, yo quiero ir un paso más allá. ¿Sí? Porque de eso se trata el cristianismo verdadero. No se trata de venir y de solamente conformarme con lo que, bueno, vivo el domingo, sino de asumir un compromiso mayor. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Tenemos que cambiar esa mentalidad, porque la pereza en el ministerio arruina los ministerios. El texto nos habla entonces también de un hombre falto de entendimiento. Falto de entendimiento significa que no entiende razones. Significa que le falta lucidez. Significa que está dormido o dormida y que le falta inteligencia. No le faltaban recursos, le faltaba inteligencia para administrar eso. ¿Sí? Por eso el perezoso, aunque puede tener mucho, lentamente va perdiendo todo y termina en la pobreza. Segunda razón, pereza. La primera, ¿cuál era? El amor al dinero. Número 3, mala siembra. Mirá lo que dice Marcos capítulo 4, del 3 al 9. Historias conocidas, historias que tienen que ver con la parábola del sembrador. Vos tenés que saber que cada persona representa un terreno. Vos sos un tipo de terreno. ¿Qué tipo de terreno sos? Marcos 4, del 3 al 9. ¿Sí? ¿Lo tiene ya? Dice así, denme un minuto. Dice, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cada uno de nosotros somos un tipo de estos terrenos. Representamos un tipo de terreno. ¿Sí? Cada uno de nosotros. Sembrar significa esparcir semillas sobre la tierra o terrenos para que germinen. Cuando vos sembrás, es lógico que esperes una cosecha. Ahora, la medida de la cosecha está determinada no por la semilla, sino por el terreno. Entonces, cada uno de nosotros tiene que saber. Cuando vos vas a sembrar en alguien, yo les decía la vez pasada, si vos vas a bendecir a una persona, por ejemplo, que está atravesando un periodo de, no sé, de pobreza o de escasez, no le digas, yo te voy a sembrar esto. Porque es incorrecto. Vos vas a cosechar lo que estás sembrando. Y si vos estás sembrando en un terreno donde hay pobreza, vas a cosechar ¿qué? Cuidado entonces. Cuidado. Porque muchas veces nosotros nos enlazamos con las palabras porque las usamos mal. Bendecido. Mira, yo te bendigo. Yo te bendigo, pero no le digas yo siembro esto. No. Tu siembra tiene que estar
preparada para un lugar donde vos sabés que vas a cosechar al 100 por 1. Excepto que vos me digas, no, yo con el 30 me conformo. Yo con que me vengan, sembré 10, con que me vengan 3, está bien. Bueno. Pero si vos querés el 100 por 1, vos tenés que saber dónde sembrar. ¿Sí? Y saber qué terminología espiritual vas a utilizar, porque si no te vas a enlazar y vas a sembrar en un lugar incorrecto. Nosotros muchas veces, todos, hemos sembrado mal, por eso no cosechamos. Hemos sembrado mal, hemos sembrado tiempo en personas que no quieren cambiar. Entonces vos decís, ¿por qué no cambia? Porque no quiere cambiar. Y vos estás sembrando tiempo en una persona que no quiere cambiar. Le estás dando palabra a una persona que lo único que quiere es calmar su conciencia, no quiere cambiar. Hay gente que te va a buscar porque quiere escuchar lo que quiere escuchar. Cuando escuchó de tu boca que vos le sobaste el lomo, listo, chao, no volvió nunca más. ¿Por qué? Porque hay gente así. Ahora, nosotros tenemos que saber que lo que sembremos vamos a cosechar. Eso es un principio espiritual. Si vos sembrás bien, vas a cosechar ¿qué? Bien. Y si sembrás mal, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cada vez que sembramos, lo primero que tenemos que mirar es el terreno donde vas a depositar las semillas. ¿Sí? Tenés que sembrar, o sea, tenés que ver el terreno, mirar el terreno. ¿Es terreno fértil? ¿Es terreno propicio? ¿Es buena tierra? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dios es quien te da las semillas, por lo tanto, escucha a Dios que te indicará cómo y dónde sembrar. Mirá lo que dice Génesis 26, 12 y 13. Génesis 26, 12 y 13. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Cuál tierra? La que Dios le había dicho. Cuando comienza el capítulo, Dios le dice, habita en esta tierra. En esa tierra fue donde él sembró. Entonces, como consecuencia, dice, y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Entonces, cuando vos vas a sembrar en alguien tiempo, una palabra, dinero, algo, lo que vos tenés que pensar es, primero, ¿qué me dice Dios? ¿Sí? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Está Dios guiando a hacerlo? Si tengo esa primera señal, voy para adelante con total tranquilidad porque es Dios el que se va a encargar de bendecir mi siembra, como pasó con Isaac. Dios le dijo, habitá en esta tierra, y en esa tierra fue donde él sembró, y cosechó 100 por 1. ¿Sí? Amén. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, porque si no vamos a tener siempre mala siembra. ¿Cómo saber dónde sembrar entonces? Primero, buscar la guía del Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu Santo te indique. Nunca le, vuelvo a repetir esto, que me parece importante. Nunca le digas a alguien que está en necesidad, te voy a sembrar tal cosa. Bendecido. Mirá, que Dios te bendiga. Pero nunca le digas, te voy a sembrar esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vos vas a sembrar donde hay necesidad, vas a cosechar necesidad. Mucho cuidado con cómo hablamos. En segundo lugar, observa que el terreno donde vos vas a sembrar esté libre de malezas. ¿Qué significa esto? Que no haya enojo, que no haya rencor, que no haya amargura, que no haya orgullo, que no haya escasez, que no haya divisiones. Esas son malezas espirituales que ahogan tu siembra, tu semilla. Entonces vos no podés cosechar lo que estás esperando cosechar. Imagínate que vos vas y le decís a una persona que está con un tronco de amargura, no una raíz de amargura, y vos vas y le decís, yo te siembro esto. Olvídate que vas a cosechar algo. Porque esa raíz de amargura, esa cuestión no resuelta, va a terminar ahogando tu siembra.
¿Sí? ¿Estoy diciendo claro? Entonces no podemos esperar cosechar algo donde sembramos mal. Desperdiciar recursos. Desperdiciamos tiempo, energías. En tercer lugar, abonar la tierra y enriquecerla. ¿Cómo? Mediante la oración, por ejemplo. Una vez que vos sembraste, vengo y le digo a Mari, yo le siembro tanto, o tal cosa, no sé, un tiempo, una palabra, lo que sea, yo le siembro. ¿Qué hago? ¿Listo? ¿Me desentiendo? No. Sino que, Señor, bendecí la siembra. No solamente por mí, sino también por ella. Bendecila, Señor, cuidala, que ninguna cosa rara ahogue esa semilla y yo pierda la cosecha. Entonces va a llegar un momento que yo voy a cosechar. No quizá necesariamente de ella, sino de otro. Nunca sabés de dónde va a venir la cosecha, pero vos tenés que estar listo. Una vez que vos sembraste, regá, aboná con oración y todo lo que signifique. ¿Sí? Cuidar la semilla, cuidarla, no te desentiendas. Son recursos que Dios te ha dado. ¿Estamos? Bien. Número 4. Mala administración. 1 Corintios 4:2. Primera de Corintios 4:2. Dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es un requisito de todo administrador ser hallado fiel. La palabra administrador, la aprendíamos en las lecciones de los jueves, significa gerente. Y el secreto para una buena administración es renunciar a creernos dueños de lo que tenemos. Ese es un principio fundamental, porque cuando nosotros creemos que somos dueños de algo, es cuando más nos va a costar poder bendecir, por ejemplo, a otros. Si yo me creo dueño de esta lapicera, nunca se la voy a prestar siquiera a ella, aunque la esté necesitando. Pero si yo me creo administrador, entonces yo puedo venir y decir, la bendigo. Era un chiste, no se lo puede ganar. ¿Sí? Yo puedo venir y decirle, se la presto, veo la necesidad propia. Pero el principio de la renuncia es fundamental en todo esto. Somos administradores. Un mal administrador es alguien infiel. La palabra infiel, fíjense, significa sin fe. La palabra infiel significa sin fe o contra la fe. No es solamente un mal administrador aquel que desperdicia lo que tiene, sino es alguien que no tiene fe. Sin fe. ¿Sí? La mala administración proviene de entonces personas infieles que han olvidado la palabra de Dios como consecuencia de ello y no utilizan bien los recursos de los que disponen. Son personas sin fe. No tiene que ver con que, no sé, fallaste porque fallaste. Fallaste porque no tenés fe. El infiel es una persona que no tiene fe o que actúa contra la fe. ¿Sí? La persona infiel es alguien que actúa contra la fe. Por eso es infiel. No hace lo que su fe debiera demostrar. Lo que según su boca ella cree. No lo hace, no lo lleva a cabo. Es alguien sin fe. Tenemos que saber entonces que la mala administración es infidelidad y la infidelidad a Dios es en lo que tenemos que ser fieles, no nos va a permitir prosperar en los proyectos y metas, en lo que sea, en cualquier área de nuestra vida. Si nosotros somos infieles en la iglesia, no vamos a poder avanzar por más que hagamos lo que hagamos. Podemos llenarnos de actividades, pero si somos infieles, estamos actuando contra nuestra fe. Eso es ser infiel. Los infieles nunca prosperan
podrá parecer que están avanzando, pero es solo una fachada, una apariencia. ¿Sí? No nos engañemos. No nos engañemos. No pensemos que, bueno, es infiel, pero Dios lo está bendiciendo igual. No. Miren, hay algo que estoy revisando y cada vez más en cuanto al carácter de Dios. Es probable que el próximo tiempo lo estudiemos acerca del carácter de Dios, porque hoy por hoy nos han vendido una imagen de un Dios bonachón. Ah, Dios ama al pecador. Mentira. Dios no ama al pecador. Eso es mentira. No, Dios no se enoja si... No, mentira. Dios se ofende. La santidad de Dios es tan fuerte y es tan profunda que Dios se ofende cuando hay pecado. Y si Dios ve infidelidad, ¿ustedes creen que siendo Él tan fiel, se va a agradar de nuestra infidelidad? Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos decirle a la Biblia. ¿Sí? No nos engañemos. Cuando vos veas a alguien que aparentemente está prosperando, está avanzando y es infiel, no digas Dios lo está bendiciendo. Cuidado. Cuidado con eso. Número 5. Número 4, ¿cuál era? Mala administración. Número 3. La 3 era la siembra. Es que son muchos. Número 2. Pereza. Número 1, amor al dinero. Número 5, infidelidad. Esta va ligada a la anterior. La infidelidad, según la Biblia, tiene que ver con el rompimiento de un pacto. La Biblia asocia infidelidad mayormente al adulterio. Y el adulterio no necesariamente es, bueno, engañé a mi esposa con otra mujer. El adulterio puede ser todo aquello que se interponga entre Dios y yo. Es parecido a la idolatría. Hay pastores que engañan a su esposa con el ministerio, por ejemplo. ¿No? Entonces cometen adulterio espiritual. No quiero saber nada, tú no me podrido, que si yo me voy a la iglesia. Paso más tiempo en la iglesia. Hago más en la iglesia. Entonces vuelvo a la noche cansado, reventado, la que está comentando, y evito el diálogo. Entonces eso también es infidelidad. Todo aquello que se interponga en nuestra relación con Dios es adulterio espiritual. Todo. ¿Sí? Y eso nos convierte en personas para Dios infieles. Cuando nos casamos, lo supiéramos o no, establecimos un pacto de exclusividad con la otra persona. Cuando nos unimos al Señor, establecimos, por medio de Él, estableció en realidad por medio de la sangre, por medio de la cruz, un pacto de exclusividad con Dios. Le dijimos sí al Señor, por lo tanto hay otras cosas que ya quedaron atrás. Entonces, cuando no respondemos a la fidelidad que significa ser parte de ese pacto, estamos cometiendo adulterio espiritual. Estamos dejando al Señor de lado para poner otras cosas en el lugar que le compete a Él. Y eso es grave también. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. Que, como dice la canción, cumple las promesas que involucra ese pacto. Dios te va a bendecir, Dios me va a bendecir siempre que nosotros no rompamos ese pacto. Dios te va a bendecir igual, haz lo que se te antoja. Mentira. Dios te va a bendecir siempre que respondamos a lo que el pacto establece. Porque si no es ilegalidad espiritual. Si Dios me bendice igual a pesar de que yo hago lo que se me antoja, entonces ese Dios no es serio, yo no lo quiero. ¿Sí o no? No es un Dios digno de confianza, no es un Dios fiel. Lo que a Dios lo transforma en fiel es que Él no cambia. Fiel es aquella persona que no cambia a pesar del paso del tiempo. Se mantiene igual, se mantiene amando lo que alguna vez dijo amar, se mantiene siendo fiel, responsable, comprometido. Esa es una persona digna de confianza. Servimos a Dios porque Dios no cambia. Y si Dios nos pidió algo ayer, sabe por qué lo pidió y lo va a pedir hoy y lo va a pedir mañana. No importa que las generaciones cambien, pero Él se mantiene igual, Él no cambia.
Entonces ese Dios es digno de confianza. Nadie podría creer en Dios si Dios cambiara. Imagínate que Dios te dijera ayer una cosa, hoy viene y te dice, bueno, en realidad olvídate lo que dije ayer porque hoy quiero decir otra cosa, y venís mañana y te vuelve a cambiar todo. Entonces vos decís, no es digno de confianza. Ninguno de nosotros cree en las personas que te han dicho una cosa una, dos, tres veces y ya va a decir, sí, lo escucho, pero no le creo. ¿Sí o no? Con Dios pasa exactamente lo mismo. Lo que Dios tiene en su carácter, Él no lo cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios no cambia. Infidelidad significa entonces romper, quebrar el pacto. Quebrar el pacto. Leyendo, preparando este mensaje, encontré una palabra que me llamó mucho la atención. En el Islam, el islamismo, la palabra árabe, kafir, es una palabra árabe que es la traducción de esta palabra infidelidad. Significa, miren esto, presten atención, significa literalmente el que niega las bendiciones de Dios. El que niega las bendiciones de Dios. A esa persona se la considera infiel. ¿Qué significa esto? Que cuando vos recibís una bendición, algo que Dios te dio, y vos no reconoces a Dios, vos estás negando la bendición de Dios. El Señor te bendijo, no sé, te dio algo, y vos no decís, Señor, gracias, porque esto vos me lo diste, gracias, yo te alabo, te bendigo, reconozco que vos sos el que me lo dio. Vos estás reconociendo a Dios, vos estás siendo fiel. Pero cuando vos no reconoces a Dios como el dador de esa bendición o de esas bendiciones, vos estás negando no solamente la bendición, sino a aquel que te la dio. Y entonces te transformás en una persona infiel. ¿Sí? Que nunca nos creamos que somos nosotros los gestores de todas las cosas que recibimos, porque eso es negar la bendición de Dios. Eso es negar la bendición de Dios. Mateo 10:33. Mateo 10:33. ¿Qué dice? Fíjense, cuando vos no le das a conocer a la gente, a las personas que están a tu alrededor, la bendición que Dios te otorgó, vos estás negando al Padre, a Jesús. Y Jesús dice, cualquiera que me niegue, cualquiera que no me confiese delante de los hombres, yo también haré lo mismo delante de mi Padre con esa persona. ¿Sí? Cualquiera que se... no me sale la palabra ahora, cualquiera que se avergüence de dar testimonio delante de los hombres de lo que han recibido, de lo que he hecho, cualquiera que me niegue delante de los hombres, también yo le voy a negar delante de mi Padre. O sea, lo que vos sembrás, lo vas a cosechar. Entonces no tenemos que tener vergüenza o temor de decirle a la gente, ¿saben qué? Dios me dio esta bendición. Dios me regaló esto. Dios me permitió alcanzar esto. No tengamos temor de declararle a la gente. La gente no se avergüenza de venir y decirte, ¿sabe qué? Yo me fui al brujo aquel a que me lea el futuro. Y te lo dicen como quien te está contando, viste, que una buena noticia. La gente no se avergüenza. No, fui allá que me tiraran las cartas y qué sé yo cuántas cosas. No se avergüenza. Entonces, ¿por qué nos vamos a avergonzar nosotros? De decirle, ¿saben qué? A mí Dios me bendijo. A mí Dios me sacó de esto. A mí Dios me hizo esto. A mí Dios me permitió alcanzar esto. ¿Por qué? Infiel. Estamos viendo el número 5, infidelidad. Segunda de Timoteo 2:12. Vamos a avanzar rapiditas. Terminamos y oramos. Me quedan unas 2 horas. Segunda de Timoteo 2:12. Dice, si perseveramos
también reinaremos con Él. Presten atención a eso, ¿verdad? Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Infiel entonces tiene que ver con no ser productivo. Además de negar al Señor, tiene que ver con no ser productivo. Anótense ahí, Mateo 26, 14 al 30, es la parábola de los talentos. Mateo 26, 14 al 30, después lo leen en casa. Infiel para Dios es alguien que no es productivo. Hacerle la gauchada de dejarlo fijo, porque si no, mañana. ¿Sí? En la parábola de los talentos vemos a Jesús premiando a los dos primeros. Eran 3 hombres que habían recibido algo. Jesús premió y recompensó a los 2 primeros. El primero tenía 5 y Dios lo premió, el Señor lo premió con 5 más. El segundo, o él ganó 5 más. El segundo tenía 2 y él ganó 2 más, produjo 2 más. Pero el último, que tenía 1, no hizo absolutamente nada. ¿Sí? Escondió lo que tenía. Y cuando vino el Señor, no recibió una buena palabra, lo bendijo, dijo, oh, qué inteligente que fuiste, no, te entiendo los miedos y los temores. No, el Señor lo tildó de inútil. Lo tildó de inútil, siervo malo y negligente, le dijo primero. Y después le dijo, y a este siervo inútil, échenlo en las tinieblas, de afuera. Para los que dicen que el Señor no habla así, qué sé yo, porque, bueno, lee la Biblia. Jesús le dijo, a estos inútiles échenlo. La palabra entonces es no ser productivo. Infiel es alguien que no produce con lo que Dios le ha dado. La infidelidad no permite al infiel prosperar. Está negando que es Dios quien le dio todo lo que tiene, quien lo ha bendecido en todo, y está rompiendo un pacto de fidelidad mutua. La fidelidad consiste en que yo hago con lo que Dios me dio y Dios me añade. Yo hago con lo que Dios me dio y Dios me añade. Esa es fidelidad, ese es el pacto de fidelidad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Buenísimo. Número 6. Número 6. Negligencia. Negligencia significa falta de atención y de cuidado. La negligencia es prima hermana de la pereza. Proverbios 10:4. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La mano negligente, la que está ahí, viste, como adormecida, hay que hacer esto, bueno, vamos a hacer esto, dale. ¿Y quién lo hace? Hacelo vos. La mano negligente empobrece, pero la mano diligente enriquece. Proverbios 12:24. Proverbios 12:24 dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La mano diligente va a gobernar, va a tener autoridad, pero la otra no, la otra va a responder al que manda. ¿Sí? Proverbios 19:15. Voy rapidito porque quiero terminar como les prometí. Proverbios 19:15 dice, la pereza hace caer en sueño profundo y el alma negligente padecerá hambre. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Acá tenés otra razón por la que mucha gente pasa hambre. Claro, nosotros tenemos la ventaja de que conocemos la Biblia. Quizás ellos no la conocen, pero esta es la razón, la fuente del por qué hay muchas personas que pasan hambre, por negligencia, por pereza. Por eso el Señor en la parábola de los talentos le dijo a los que estaban ahí, a este que tiene uno, quítenle el talento, porque no hizo nada, porque no lo aprovechó, y dénselo al que tiene más. Lo que vos no tenés ha sido muchas veces por negligencia.
Cuando Dios ve que vos lo que tenés no lo usás, lo que hace es que lo quite y se lo da a otro que sí lo usa. Y viceversa. Seguramente que lo que vos tenés es porque alguien no lo usó y entonces Dios se lo quitó a ese y te lo dio a vos. Así opera Dios. Por eso yo creo que cuando somos fieles a Dios y entendemos la Biblia, es un tiempo de mucha bendición. ¿Por qué razón? Porque corremos el riesgo lindo, hermoso, de que lo que otro no está usando en este tiempo Dios diga, no lo usaste, tenía, acá hay alguien que lo va a usar. Por eso es importante estar activos y productivos para Dios. Porque cuando Dios ve que con lo que tenemos hacemos, Dios dice, esto no están haciendo nada con lo que les di, vengan los recursos para acá. Dios no despilfarra ningún recurso. Y anoche veíamos eso de lo que sobró, las 12 cestas que sobraron, alguien, en este caso los discípulos, las disfrutaron. Cada vez que vos y yo no disfrutemos alguna bendición, Dios nos va a decir, ok, vos no la querés disfrutar, vení que acá hay alguien que sí la va a disfrutar. Lo que vos no disfrutes, alguien lo va a disfrutar. Y lo que otro no disfrute, seguramente que si vos estás bien en el Señor ubicado, en tiempo y forma, Dios va a agarrar y decir, se lo voy a dar a esta persona. ¿Sí? Eso es negligencia. La negligencia no solo no genera, sino que arruina vidas, familias, empresas, ministerios. Si no queremos perder lo que tenemos, prestemos atención y cuidado. Estemos atentos a todo lo que Dios te ha confiado, lo que nos ha confiado. No perdamos, tenemos que hacerlo crecer, multiplicarlo. Número 7, orgullo. Otra barrera que no nos va a dejar prosperar en el próximo tiempo es el orgullo. El orgullo es enemistad hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Obviamente que es pecado. El orgullo es pretender recibir honra a nosotros y no dársela a Dios, no reconocer a Dios. No existe tal cosa como el orgullo santo. Ay, qué orgullo que tengo, es un orgullo santo, eso no existe. Eso es pecado. Una definición de orgullo es esta: exceso de estimación propia. ¿Sí? Exceso de estimación propia, eso es orgullo. Y Romanos 12:3, anótenlo, después lo leen en casa. Romanos 12:3 dice que ninguno de nosotros debe tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que debe pensar de sí mismo con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, vos tenés que tener un concepto de vos mismo, pero no tiene que ser ni más alto ni más bajo, porque cualquiera de las dos cosas son pecado y son orgullo. Es orgullo. La medida justa. Yo soy esto delante de Dios, yo me reconozco así, está. Y entonces eso es sano, es equilibrado. El orgullo nos lleva a pensar más y mal de nosotros mismos y entonces nos genera un problema delante de Dios. ¿Sí? Proverbios 11:2, también anótenlo y lo leen en casa. Yo se lo leo de acá, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La persona que se empiece a inflar, pronto va a ser quebrantada. Porque con la soberbia viene también la deshonra. ¿Sí? Y punto número 8, terminamos. Pecados ocultos. Dice el Proverbio 28:13. Todos los que citamos anteriormente son pecados también. Pero quiero hablarles este último punto. Pecados ocultos. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. A veces hay pecados que nadie ve, pero que están ahí ocultos, a la vista de la gente, pero nunca de Dios. Entonces cuando no los confesamos, esos pecados ocultos son una barrera que no nos deja avanzar, no nos deja crecer. ¿Sí? Encubrir es ocultar y ocultar es un pecado. Por eso Jesús dijo, todo lo que está oculto algún día va a ser expuesto. Llegará el día que va a ser expuesto. Entonces, encubrir significa no confesar, no reconocer el pecado, y eso es una barrera que no nos va a dejar prosperar. Hay pecados visibles no confesados, pecados visibles. Me quedé con eso porque me gustó y me lo llevé. Es un pecado visible, encubierto porque todavía no lo confesé, nunca en los ojos de Dios.
Y hay pecados invisibles al ojo humano, no confesados, como enojo, amargura, rencor, etc. Y eso también es un problema. Es un pecado encubierto. ¿Por qué encubierto? Porque no ha sido confesado. Todo pecado no confesado es un pecado encubierto, como menciona acá el proverbio, y no nos deja prosperar. ¿Sí? ¿Estamos? La salida es confesemos el pecado, pidamos perdón, nos arrepentimos, y entonces ahí Dios va a seguir bendiciendo nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie.